Continuamos con Francia, donde lo dejamos, que fue con la Revolución Francesa a partir de 1789. Y vamos a continuar en esta ocasión hasta la Segunda Guerra Mundial, porque durante toda esta época, en realidad, las políticas proteccionistas o liberales fueron más o menos del mismo signo, no hubo grandes variaciones, algunas las hubo y las vamos a comentar, pero veréis que la Revolución Francesa, tal y como adelanté, supuso un punto de inflexión en las políticas proteccionistas de Francia y luego se va a volver a producir un nuevo punto de inflexión en la Segunda Guerra Mundial, de una forma incluso mucho más clara, ¿no? Entonces vamos a analizar esta época, que estamos hablando pues de un siglo y medio, son muchos años, pasaron muchísimas cosas, pero nos vamos a centrar en lo nuestro, en la política económica. Fue muy intervencionista, fue muy proteccionista. ¿Cuáles fueron los cambios que hubo? Porque seguimos utilizando este análisis histórico para, al fin y al cabo, poner en cuestión ese mito del libre comercio que nos viene a decir que todas las economías que se desarrollan es gracias a las políticas liberales, librecambistas, de libre comercio, y que de hecho el proteccionismo pues sería algo negativo para la actividad económica. Bueno, pues estamos viendo que no, y el caso de Francia también nos ayuda a corroborar esta idea. Para ello vamos a, como os decía, partir de donde nos habíamos quedado, que era la Revolución Francesa, un poco de contexto histórico, aunque esto es muy conocido, ¿no? Revolución Francesa, 1789, que da lugar a unos cambios políticos, culturales, económicos tremendos, que suponen un cambio del antiguo régimen al nuevo régimen, y que podríamos decir que acaba ya pues con el fin de toda esta turbulencia cuando acaba Napoleón, ¿no? Ya las guerras napoleónicas terminan en 1815, entonces este periodo es de muchos cambios, muchísimos cambios, en los que no merece la pena detenernos en la política proteccionista tal cual, sino simplemente ponerlo como punto de inflexión. Cambia Francia, va a cambiar todo el mundo también debido a esto, y la clave del tema de este momento histórico es que, claro, la gente reivindicaba liberalismo en lo político, en lo cultural, ¿no? Era sobre todo la burguesía, que estaba fuera de los privilegios de la nobleza y del clero, y en cambio tenía mucho poder económico porque ya lo había logrado. Entonces lo que querían era salirse de ese reparto por estrato, y lo consiguieron, ¿eh? Entonces esa visión liberal en lo político se va a acabar contaminando también lo económico, ¿no? Acaban confundiendo el liberalismo político con el liberalismo económico, y entonces se van a basar en lo que ya vimos en su día, que era el laissez-faire de los fisiócratas, para poder defender unas políticas económicas que fueran más liberales en lo económico, porque al fin y al cabo era una revolución en todos los ámbitos, y querían también cambiar en las políticas proteccionistas, colbertistas, que venían siendo aplicadas durante los últimos años, y la verdad es que lo consiguieron. Como aquí os traigo una cita de Millward y Sol, la destrucción del absolutismo parecía conectada en las mentes de los revolucionarios con la introducción de un sistema más liberal, ¿no? En sentido amplio también en lo económico. Y especialmente tras la caída de Napoleón, porque como os digo, hasta ese momento pues fue más guerra y más tumulto y más conflicto que otra cosa, el régimen de política de la laissez-faire quedó ya firmemente establecido. Ya había algunos guiños, como comentábamos, del siglo XVIII, por esa influencia y presión de los fisiócratas, pero hasta que no estalla la Revolución Francesa, no hay unos cambios muy importantes en las legislaciones. Y a partir de, como digo, del fin de las guerras napoleónicas, esto ya queda absolutamente establecido. Lo veremos ahora con datos, lo veremos con un montón de temas históricos que nos dan pues esa visión, ¿no? Para ello, como decía, pues fue crucial la influencia de los fisiócratas durante todo el siglo XVIII, por eso los habíamos introducido, porque son súper importantes, y veremos en este vídeo cómo su influencia es que llega a mucho tiempo más adelante en el tiempo, ¿no? Entonces, fijaos que esto queda claro desde 1815. Hay un laissez-faire que vamos a ver que se va a aplicar de una forma pues muy clara, y se va a perpetuar hasta la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? O sea, va a seguir. Fijaos que Francia siempre ha tenido mucha fama y sigue teniéndola, ¿no? De país muy intervencionista en lo público, en la economía, y muy proteccionista, pero la realidad es que eso es válido para antes del periodo revolucionario y también para la época posterior a la Segunda Guerra Mundial. Pero en esa época de entremedia, entre 1815 y 1945, en realidad Francia fue incluso más librecambista
que el Reino Unido, ¿no? Cuando fue muy librecambista, porque también recordemos que Reino Unido en esta época, al principio del siglo XIX, sigue siendo muy proteccionista, de hecho la más proteccionista del planeta, ¿no? Entonces, como digo, qué casualidad que justo cuando Francia empieza a aplicar políticas de liberalismo económico, de laissez-faire, que sería este liberalismo francés, entró en decadencia. El imperio francés entra en decadencia después de la guerra napoleónica. Obviamente sigue siendo una gran potencia en lo económico, tecnológico, cultural, pero va poco a poco perdiendo terreno frente a otro tipo de potencias como Alemania, como, por entonces Prusia, como Italia, como Rusia, lo veremos, ¿no? Entonces eso no es casualidad y tiene precisamente que ver con el tema de esta serie de vídeos, ¿no? De desmontar los mitos del libre comercio. Se comieron con patata, en parte por culpa de los fisiócratas y luego en parte porque se lo impusieron los ingleses, estas tesis del libre comercio y le jugó una mala pasada en el desarrollo económico. Una situación que solo modificaron de una forma muy brusca a partir de la Segunda Guerra Mundial, algo que dejaremos para un vídeo posterior. Entonces aquí nos situamos en términos económicos, recordamos, estos son datos de Madison. Hay que cogerlos con pinza porque son datos de hace muchísimo tiempo, pero nos sirven para tener una visión aproximada. Entonces, 1801, que de hecho es la primera fecha para la que tenemos datos de este tipo. Bueno, pues tenemos que Francia es la mayor potencia económica europea y con cierta diferencia frente al resto que es Rusia y luego el Reino Unido. Esto en términos de Producto Interior Bruto, en términos absolutos. Recordemos que si cogemos por per cápita, ¿no? Y vemos el PIB por la población, entonces tendríamos que los Países Bajos están en el número 1, el Reino Unido en el número 2 y Suiza en el número 3. Esto lo hemos comentado en multitud de ocasiones. Estamos en 1800, empezando el siglo XIX. Por supuesto tenemos China, que juega en otra liga por tamaño, y lo mismo con India, ¿no? Pero en Europa la potencia económica es Francia, con bastante diferencia, en parte por todo lo que vimos en el vídeo anterior. En términos geográficos no hay mucho que comentar porque aquí tenéis pues un mapita para principios del siglo XIX. Pues Francia tiene una delimitación territorial prácticamente igual que la actual, de hecho con Alsacia y Lorena en ese momento que lo tenían, ya luego lo perderían pero lo volverían a recuperar, así que poco aquí hay que comentar. Italia pues todavía no está reunificada, Alemania tampoco, en fin, para que nos ubiquemos simplemente. Y ahora, ¿por qué digo yo que fueron los campeones del laissez-faire, los de Francia? Pues por estos datos que os voy a presentar. Fijaos que en ese cuadro que tenéis ahí a la derecha es un cuadro con una variable que todavía no hemos presentado, pero es muy utilizada por los historiadores, que es la recaudación por las tasas aduaneras en porcentaje del valor de las importaciones. Es decir, que si estás importando un producto por valor de 100, ¿cuánto acabas recaudando de ese 100? Si es 25, pues entonces sería un 25%, ¿vale? Entonces, fijaos, tenemos para datos empezando en 1821, como Francia ingresa el 20,3%, mientras que Gran Bretaña estaba ingresando el 53,1%. Recordad que esos son los años más potentes de proteccionismo en el Reino Unido, cuando empieza a desarrollarse industrialmente de una forma absolutamente loca, primera, casi segunda revolución industrial ya, ¿no? Entonces, hasta 1870, fijaos, no, más allá, incluso hasta 1876, Francia sigue teniendo menor recaudación por este tipo de tasas aduaneras en función de las importaciones. O sea que durante todo este tiempo, incluyendo los años en los que el Reino Unido ya empieza a ser súper librecambista, que es a partir de los años 40, 50, 60 del siglo XIX, Francia había sido más librecambista que el Reino Unido. Por lo que os estoy diciendo, después de la guerra napoleónica se adopta este laissez-faire, dice, oye, que esto es lo que es el no va más, es la moda, es lo que hay que hacer, y precisamente por hacerlo vemos que la decadencia económica acaba produciéndose. Pero estos son los datos que nos lo acaban demostrando. Es un nuevo indicador, ahora veremos otro que también viene a decir lo mismo. Por eso acaba concluyendo precisamente el autor de este cuadro, que el régimen comercial de Francia fue más liberal que el de Gran Bretaña a lo largo de la mayor parte del siglo XIX, incluso en el periodo de 1840 a 1860, que os recuerdo que es cuando ya el Reino Unido, con la derogación de las leyes cerealísticas, empieza a convertirse en el no va más del liberalismo económico. Aquí os traigo ese otro indicador que tantas veces hemos comentado, y este gráfico, pues los que habéis seguido la serie de vídeos, pues os aburrirá, porque ya lo habéis visto muchísimas veces, cómo a principios del siglo XIX está Francia por debajo del Reino Unido. Por supuesto, por debajo de Estados Unidos, ni que decir tiene después de 1860.
pero fijaos que Francia está por debajo, y esto recuerdo que es una tasa media de aranceles sobre las importaciones totales. Entonces, quizás veis un punto de inflexión que luego comentaremos, que es a partir de 1870, con la Tercera República Francesa, pero está solo un poquito por encima del Reino Unido, y en cualquier caso con tasas promedio muy bajas, porque esa es la época del libre comercio a muerte en Europa, impuesto por el imperialismo británico, ¿no? Luego tenéis ese punto de inflexión, ese periodo en el que empiezan a aumentar, pero luego ya hablaremos de ello, pero es simplemente las guerras arancelarias que ya hablamos en su día, de los años 20, sobre todo los años 30, y a partir de 1945, que es otra fase y que ya hablaremos en su día. Entonces, pasa el tiempo, medidas librecambistas, luego comentaremos algunas, pero la idea es que Francia ya no es tan... ya no tiene un estado tan intervencionista, ni en lo comercial, ni en lo industrial, sino que deja operar al mercado. Recordad que la laissez-faire es dejar hacer a las fuerzas del mercado. ¿Y qué pasa? Que a medida que va pasando el tiempo, avanzamos hasta 1824 y ya el Reino Unido adelanta a Francia en potencia, en volumen de Producto Interior Bruto, ¿no? Aquí lo tenéis. Recordemos también que en esta época, Reino Unido, los más proteccionistas del planeta, incluso por encima de Estados Unidos. Pero no fue toda la época de la que estamos hablando, desde el final de la guerra napoleónica hasta la Segunda Guerra Mundial, una época de liberalismo económico sin ton ni son, sino que hubo, bueno, pues algunos... ¿cómo decirlo? Algunos cambios, esos giros de péndulo típicos que hemos visto también en otros países, como Estados Unidos, una pulsión entre el liberalismo económico y el proteccionismo, pero en este caso no es muy potente. Lo encontramos sobre todo con la época de Napoleón III, ¿vale? Napoleón III, que ya sabéis, sobrino del Napoleón Bonaparte, porque Napoleón II murió muy joven, y Napoleón III, que había estado en el exilio, cuando murió Napoleón Bonaparte, estuvo viviendo en un montón de sitios, y en uno de esos sitios en los que vivió fue Londres. Y allí vio cómo se hacían las cosas y vio que se hacían de una forma muy diferente. Recordemos que en esta época, mitad del siglo XIX, Reino Unido todavía sigue siendo muy proteccionista, y sobre todo que ha estado mucho tiempo aplicando políticas proteccionistas, ¿no? A pesar de que ya en esta época empieza a ir aligerándolas, ¿no? Entonces, fijaos que Napoleón III fue listo y dijo, oye, fijaos que cuando llega al gobierno, lo ve claro, Francia está perdiendo terreno, sigue siendo una potencia económica, no podemos perderlo de vista, pero está perdiendo terreno frente a las potencias vecinas, y entonces se da cuenta que hay que reaccionar, que las políticas de laissez-faire pues no son precisamente las mejores para ese desarrollo industrial y económico que están sufriendo otras potencias, como por ejemplo Prusia en este momento, Prusia súper importante, que luego unos cuantos años más tarde, justo al final del reinado de Napoleón III, va a ganarle una guerra muy importante a Francia, ¿no? Y le va a arrebatar territorio y va a conseguir también que le acabe pagando Francia durante un montón de tiempo dinero. Pues eso que habíamos visto ya en un vídeo anterior es en buena medida gracias a políticas muy intervencionistas, y Napoleón III se da cuenta y dice, oye, que nos comen la tostada, hay que empezar a abandonar esto de la laissez-faire. Pero no lo hace de golpe, y sobre todo no lo hace a través de aranceles, sino que lo hace a través de lo que se ha llamado a conocer como dirigismo, ¿vale? Igual que en el siglo XVII pues se conocía a colbertismo, y siglo XVIII colbertismo, pues a estas políticas intervencionistas francesas que tampoco eran muy proteccionistas, pero que sí eran algo proteccionistas, pues en el siglo XIX se va a conocer como dirigismo, muy incipiente, porque ya luego se conocerá como dirigismo a lo que ocurre después de 1945 en Francia. Pero todo esto empezó con Napoleón III de una forma muy tímida, insisto, porque seguimos hablando de un laissez-faire muy importante, como hemos visto en los datos anteriores, ¿no? Entonces, como digo, esto fue una excepción parcial en este siglo y medio de liberalismo, entre comillas, y también única época de dinamismo económico francés durante este periodo. ¿Vale? Esto está referenciado, esto está estudiado. ¡Qué casualidad! Que la única época de toda esta de la que estamos hablando, único segmento temporal en el que se empiezan a aplicar políticas públicas muy planificadoras, muy intervencionistas, ciertamente proteccionistas en algunos elementos, es cuando Francia le va mejor en la actividad económica. ¡Qué casualidad!, ¿no? En fin, pues volvemos con lo mismo. No es casualidad para nada. Entonces, ¿cómo se caracteriza este dirigismo incipiente? Bueno, pues que el Estado francés se apoya activamente
en el desarrollo apoya activamente el desarrollo de las infraestructuras y establece diversas instituciones de investigación y desarrollo. Eso es lo más importante, pero no lo único. Hay un montón de cosas súper relevantes. Por ejemplo, cuando se descubre el oro en California y también en Australia, eso que provoca, pues si ya os podéis imaginar, una migración masiva a esos territorios para extraer los recursos naturales, concretamente el oro, y llevárselo a la metrópoli, las metrópolis, y una de ellas es Francia, lo que hace es provocar una expansión monetaria, es decir, mucho más dinero, lo que utilizaban como dinero en esa época de una forma muy importante, y eso estimula los negocios, y vive Francia pues una época de esplendor económico, en parte por esto, ¿no? Napoleón III aprovechó ese aire de ventaja, ese viento que soplaba a su favor y modernizó el sector financiero del país con un montón de regulaciones, también con un montón de controles para supervisar que el sistema financiero funcionara bien. Ya comentamos que con John Locke se sufrió la primera crisis financiera, la primera burbuja de la historia que conozcamos, al menos en territorio europeo, en Occidente, y no querían que volviera a pasar lo mismo, así que cuidado con el sector financiero, pero es en este momento cuando nace la red de bancos de depósitos, que luego sería muy importante, que sigue siendo hoy importante. Fijaos que aquí se funda el Crédit Industriel, Comercial, el Crédit Lyonnais y la Société Générale, que sigue siendo hoy uno de los bancos más importantes de Europa y seguramente el más importante de Francia, que estuvo nacionalizado durante un montón de tiempo. Bueno, por supuesto se nacionalizó después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En este momento, que es también el esplendor del ferrocarril, pues Napoleón III lo aprovechó. Dijo, esto de la Serfer, no, la gente no se va a poner aquí a construir ferrocarril por donde conviene, igual que no se ha puesto a hacer bancos por donde conviene ni a regular su actividad económica, no se autorregula eso por la demanda y la oferta. Para nada, los fisiócratas están absolutamente equivocados. Lo que hacemos es intervenir, dar ayuda, dar subvenciones, desarrollamos nosotros desde lo público, por supuesto en colaboración con lo privado, por supuesto, pero siempre con la iniciativa pública, por dónde va a ir el tendido ferroviario, cuáles son los incentivos que te vamos a dar para que te salga rentable y lo haga. Entonces, esto fue Napoleón III quien lo hizo, y la red de ferrocarriles pasó de 3.000 kilómetros en 1850 a 17.500 kilómetros en 1870. Ahí tenéis un mapita para que os hagáis una idea. Es el desarrollo del ferrocarril en el continente europeo. España, como siempre, muy atrás, pero Francia, pues, en parte gracias a su orografía, logra desarrollar esto muy rápido, y en parte por esa iniciativa de las autoridades francesas, ¿no? También Napoleón III promovió la realización del Canal de Suez, tan importante para el comercio a nivel internacional, pero por supuesto también para Francia, que fue inaugurado en 1869. Y las obras públicas, que todas estas que hicieron desde las autoridades públicas francesas, incluyeron también la famosa renovación completa de París, así como de otras ciudades como Lyon. Fue en esta época cuando se desarrolló y tuvo éxito el urbanismo más o menos moderno ya para los tiempos que corren, ¿no? Pero, ¿qué pasó? Bueno, pues que llegó el Reino Unido y empezó, ubicaos en ese vídeo que ya analizamos, que ya vimos en su día, cómo el Reino Unido se volvió librecambista con la derogación de las leyes cerealísticas y empezó a imponerlo en el continente europeo. Imponerlo no directamente por la fuerza, sino a convencer a los demás, porque veremos, y ya lo dijimos en su día, que en 1860, seguimos en el reinado de Napoleón III, Reino Unido firmó con Francia el famoso tratado comercial anglo-francés Cobden-Chevalier, ¿no? Y fue a iniciativa de Chevalier, o sea, que quiero decir que es que no le está imponiendo el Reino Unido por la fuerza, sino que está convenciendo, y como tiene un desarrollo industrial envidiable, pues dice, oye, la gente se cree esa historia de que ha sido gracias al liberalismo económico que Inglaterra ha llegado a esos hitos tecnológicos, y en realidad no es así, como ya vimos, ¿no? Entonces, bueno, pues en 1860 hay un nuevo punto de inflexión muy pequeño, que es que se firma este tratado para reducir todavía más los aranceles y las medidas proteccionistas que existían, pero como ya hemos visto en los cuadros anteriores, es que el grado de proteccionismo en Francia era ya tan bajo que es que en realidad llovió sobre mojado, ¿vale? No cambió muchísimo. Ya estábamos viendo que la protección de Francia por entonces, 1860, era incluso menor
que en Gran Bretaña, ¿vale? Entonces el nivel de proteccionismo resultante es que fue relativamente pequeño. Por cierto, en esta época, cuando se firmó el acuerdo, pues fue calificado del golpe de estado comercial por los industriales franceses que temían ser arruinados por la competitividad de la economía británica, que en buena medida ocurrió, como os podéis imaginar, porque si tú quitas tus muros de protección frente a esos productos tan avanzados tecnológicamente y de tan buena calidad, incluso tan baratos del Reino Unido, pues entonces tú no puedes competir y te arrasan, ¿no? Sin embargo, como ya sabemos, no solo hay medidas arancelarias para proteger tu industria, también puedes dar subvenciones y esto es algo que se siguió haciendo en Francia y por eso no acabaron absolutamente inundadas de productos más competitivos por parte del Reino Unido y otras zonas, evidentemente, ¿no? Cambiamos de época, por así decirlo, de régimen político en Francia y pasamos a la Tercera República Francesa, que duró desde 1870 hasta 1940. Y fijaos que esto es un nuevo punto de inflexión, ya se dio el pistoletazo de salida con ese tratado comercial, pero aquí de nuevo, oye, laissez-faire hasta la muerte, o sea, toda esta política de Napoleón III, bueno, pues han venido más o menos bien, pero no las queremos volver a ver ni en pintura, y vamos a ser más papistas que el Papa en estas nuevas tesis librecambistas y liberales que incluso vienen también auspiciadas por el Imperio británico, ¿no? Entonces fijaos que la actitud del gobierno francés durante la Tercera República hacia la política económica fue casi tan laissez-faire como la del gobierno británico, que por entonces ya, estamos en 1870, a partir de ahí, era campeón del libre comercio, ¿vale? Entonces es que, fijaos que Francia fue de los mejores aprendices del laissez-faire. Un importante relato histórico de la política económica francesa señala que durante este periodo, insisto, 1870 a 1940, la estrategia de promoción industrial del gobierno francés consistió, y leo literalmente, consistió en gran medida en organizar exposiciones, cuidar de las cámaras de comercio, recopilar estadísticas económicas y repartir condecoraciones a empresarios. Es decir, postureo, básicamente, ¿no? Se hacía muy, muy poquito. Y fijaos que encima las cosas empeoraron con la derrota de Francia en la guerra franco-prusiana, ya sabéis, de 1870 a 1871, porque esto conllevó la pérdida de territorio de Alsacia y Lorena, entregada a Prusia, que eran regiones muy ricas en recursos industriales y mineros, por eso en parte la guerra, ¿no? Además, Francia tuvo que pagar una gran indemnización a Prusia, así que fue, bueno, pues el pistoletazo de salida de esa decadencia económica que ya llevaba tiempo produciéndose, pero ahora se va a agravar por culpa de un laissez-faire acentuado, agravado, que había sido amortiguado por las políticas de Napoleón III, ese dirigismo incipiente, pero que a partir de 1870 la lían parda, desde la Tercera República Francesa. Entonces aquí empieza la decadencia relativa, insisto en ello. Francia sigue siendo una potencia económica importante, pero fijaos, 1879, 9 años más tarde, ya es superada por lo que hoy día es Alemania, ¿vale? Ya estamos viendo cómo Francia va perdiendo un montón de terreno. Fijaos lo lejos que está ya Estados Unidos. Fijaos lo lejos que está ya el Reino Unido. Bueno, el Reino Unido, Estados Unidos ya le había adelantado hace bastante tiempo, ¿vale? Pero fijaos que está Francia ya muy lejos, renqueando. Avanzamos unos cuantos años más, 1888, y ya le supera a Rusia, ¿vale? O sea que Francia está laissez-faire, manteniendo lo que tiene, pero no puede innovar tecnológicamente, no puede tener una industria más competitiva que el resto porque no la está protegiendo. Juega con lo que hay, que no es poco lo que han conseguido, pero no puede seguir avanzando. No puede, porque en la guerra competitiva todos estos países le arrasan. Por supuesto, Estados Unidos y jugaba en otra liga, al otro lado del Atlántico, con unos muros, no eran barreras proteccionistas, eran muros. Y nos encontramos con otro pequeño punto de inflexión, pero que solo sobre el papel y solo para algunos sectores, porque se le pone fin al tratado del conde de Chevalier, este que habíamos visto que se había firmado en 1860. Bueno, pues en 1892 ya se estaban coscando, se estaban dando cuenta de que a Francia no le iba precisamente bien y que había que cambiar, que eso del laissez-faire no le estaba funcionando, era simplemente un retraso económico relativo, pero retraso económico en comparación con los países de su entorno, ¿no? Entonces, acaba este contrato, este acuerdo, y lo que hacen es incrementar de nuevo algunos aranceles, no todos, y ahora veréis por qué, ¿eh? Esto tuvo muy pocos efectos positivos porque tras ese aumento de aranceles
no había una estrategia coherente de fortalecimiento industrial. Claro, si tú simplemente aumentas los aranceles, pero luego no das ayudas a tus industrias, sectores industriales más estratégicos, si no tienes en cuenta cuáles son, si no les das incentivos de ningún tipo, pues al fin y al cabo lo único que vas a hacer es aislarte un poco del mundo exterior, pero no estás aprovechando ese momento. Recordemos la analogía con la teoría de la industria naciente, que es protejo a mi industria hasta que ya es lo más, ya se ha independizado, es este estudiante que ha logrado su conocimiento suficiente para luego competir en un mercado laboral, ¿no? Pero bueno, si yo solo lo protejo y no permito que tenga, no sé, recursos para seguir aumentando y seguir mejorando, pues no sirve prácticamente de nada, ¿no? De hecho, fijaos, es que el nuevo régimen arancelario iba más bien en contra de ese fortalecimiento industrial. Su impulsor, el político Jules Méline, que tenéis ahí un retrato, era contrario a la industrialización a gran escala, ya que pensaba que Francia debía ser siendo un país de campesinos independientes y pequeños talleres. ¿Os suena? ¿Os suena eso? Aquí vemos la influencia, muchísimos años después, de la fisiocracia. Cómo sigue ahí en la idiosincrasia francesa, en esa cultura de que lo agrario es súper importante y hay que protegerlo a toda costa. Vaya, que llega a nuestros días de hoy, ¿no? Que la agricultura en Francia es sagrada y se protege cueste lo que cueste. Bueno, pues los aranceles que fueron prácticamente para la agricultura. Entonces vemos cómo esto fue una oportunidad perdida. Se podrían haber aumentado los aranceles para otro tipo de sector y haberlos apoyados para que salieran adelante, pero no. Lo que se hizo fue aranceles para la industria agraria porque era la que estaba sufriendo sobre todo y era la más valorada y la que se considera que era la que generaba riqueza, ¿no? Entonces ahora, para ir terminando, pues vamos a ver los datos. Vamos a ver cómo evoluciona esto. Os traigo de nuevo esta variable de tasas arancelarias promedio sobre productos manufacturados. Recordemos que es un indicador diferente al primero que vimos, pero en cualquier caso nos indica lo mismo, ¿no? Tenemos que para 1820 Francia es negligible, ahí no hay datos, no podemos hacer comparación, pero en 1875 en Francia ya tenemos unos aranceles que son bajos, ¿no? Del 12-15%, pero bajos en comparaciones con otros países como Estados Unidos, ¿vale? Incluso como España, pero recordemos que esta es la época en la que mayor libre comercio hay en Europa. Y luego avanzamos hasta 1913 y que nos encontramos que Francia sigue siendo una de las economías con los aranceles más bajos. Tiene ahí un 20, por debajo de España, por debajo, por supuesto, de Estados Unidos, por debajo de Japón, por debajo de Rusia, por debajo de Suecia. Es decir, que sí que está por encima de algunos como Bélgica, como los Países Bajos, pero Francia sigue siendo un campeón en la laissez-faire, en no tener grandes medidas arancelarias. Y esto se va a prolongar con algunos altibajos por esa guerra arancelaria de los años 20 y años 30. Pero la clave es esa, ¿eh? Francia sigue siendo campeón del laissez-faire y va aumentando un poco los aranceles y se nota en este arancel promedio, pero desde luego no hay una política industrial que tenga en cuenta los sectores industriales estratégicos para promocionarlos, ¿no? De nuevo, el gráfico ese que hemos visto antes, para que veáis que sí que hay un repunte a partir de 1870 de los aranceles promedio que ya habíamos comentado, pero nada del otro mundo, ¿no? ¿Y qué pasa? Que llegamos a 1940, la fecha en la que vamos a dejar este vídeo, la que acaba nuestro análisis, y ¿dónde está Francia después de tantos años? Sin una política industrial decisiva, intervencionista, planificadora, que tenga en cuenta los sectores estratégicos. Pues, fijaos, ya le ha adelantado Japón, ya le ha adelantado Italia, está muy por debajo de los Estados Unidos, de Alemania, de Rusia, de Reino Unido, de China, de India, ¿vale? Todo eso se explica en buena medida por esa relajación de las medidas proteccionistas, las medidas colbertistas y por esa rendición frente a las ideas de liberalismo económico. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones de este vídeo de hoy? Pues que, como Alemania, hoy suele considerarse a Francia como una economía fuertemente estatalizada, contraria al liberalismo económico, pero esto es simplemente una idea que, además de que fue propagada sobre todo por la opinión liberal británica, ¿no? para hacer daño y que se volvieran liberales, esto solo es válido para la época prerevolucionaria, es decir, antes de 1789 y también para la época posterior a la Segunda Guerra Mundial, pero no para ese siglo y medio que hay entre esas dos fechas, porque ahí lo que hubo fue laissez-faire, liberalismo económico puro y duro, incluso mucho más que el Reino Unido, que era en ese momento pues una
economía que al principio sí era más proteccionista, pero luego se convirtió en la number one, ¿no? Y fijaos que esto se hace coincidir con las dos primeras revoluciones industriales. O sea, en el momento en el que más capacidades y recursos tiene y es el mejor momento para desarrollar tu industria, tú te quedas ahí esperando que el mercado haga las de las suyas. Pues obviamente puedes esperar con tranquilidad y con paciencia porque no va a ocurrir nada. Y por último, en esta época de liberalismo fue de la mano de una progresiva decadencia económica, como hemos visto más o menos con los gráficos de Madison, que solo fue compensada parcialmente por ese primitivo dirigismo de Napoleón III. Pero afortunadamente todo esto cambiará después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, imaginaos, en la Primera Guerra Mundial a Francia le va fatal, en parte por esa decadencia económica, cultural, tecnológica, y luego la Segunda Guerra Mundial le va incluso todavía peor, que se rinden a la primera de cambio. Y bueno, cuando ya acaba la Segunda Guerra Mundial dicen, hay que hacer algo aquí, no podemos seguir siendo el país más con tanto retraso progresivo durante tantísimo tiempo por culpa del liberalismo económico, así que vamos a cambiar. Y eso es lo que veremos en un vídeo posterior. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.